Bueno, esta mañana yo le quiero compartir una, digamos, doctrina esencial, ¿no? Que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Podemos definir que es la gracia no merecida de Dios. Y se viene hablando en esta mañana de la gracia de Dios. Y yo para usar como, digamos, como trampolín para tocar, porque lo que nosotros conocemos como salvación, como gracia, no es simplemente Dios nos salvó, porque la salvación es un paquete de cosas. En la salvación entran muchas cosas. Hay mucha doctrina en el concepto de la salvación. Pero yo quiero tocar 3 puntos. Y son 3 puntos esenciales y fundamentales. Y son 3 puntos que son confundidos con lo que respecta a la salvación. Y esos 3 puntos lo voy a estar aplicando, pero primero quiero leer un pasaje el cual me va a ayudar a ser el trampolín para marcar esos 3 puntos que provienen de dicha doctrina, la salvación. Yo quiero ir a Efesios 2, y lo vamos a leer de una manera que vamos a poder comprender los puntos, digamos, que yo voy a estar explicando, transmitiendo, si Dios me lo permite. Que podamos, Dios mío, que sea Él que nos alumbre y nos da ese concepto de lo que es la salvación. Sabemos que la salvación es la gracia no merecida de Dios para con el hombre. Y yo quiero enganchar, después de leer esto, la prédica anterior, domingo anterior, no el anterior, sino el otro, del cual se habló de lo que era el hombre, cómo fue creado. ¿Y cómo fue es la imagen de Dios distorsionada en el hombre al caer, al pecar? Y cómo el hombre fue excluido de esa gloria a la cual caminaba en el principio. Yo quiero mostrar eso, y quiero mostrar la condición del hombre, a ver este pasaje, cuál es la condición actual del hombre a través de su caída. Acuérdense que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado como un ser santo, no había pecado, y se le dio la potestad de tener el libre albedrío. Por lo tanto, el hombre podía elegir, tanto así que Dios le dio todo para que señorase la tierra. O sea, Él le dio nombre aún a los animales que aún permanecen con ese nombre hoy. Por lo tanto, Dios le dio la potestad y era la imagen misma, ¿se acuerdan? De Dios en la tierra. Por lo tanto, el hombre brillaba en gloria a través de la presencia del Señor, porque el Señor caminaba con él de vez en cuando. Por lo tanto, el hombre es la imagen de Dios en la tierra, era, mas ahora no lo es. Y eso quiero enganchar a leer este pasaje de la continuación y cómo es el estado del hombre ahora, y por qué necesitamos de esa gracia, y en qué consiste esa gracia. Y estos 3 puntos que quiero mostrar, también son 3 puntos que podamos nosotros aplicar, poder comprender la salvación, pero en nuestra vida en aplicación, no tanto en un concepto intelectual. ¿Por qué un concepto intelectual no tanto? Porque por más que nosotros conozcamos lo que es la palabra, la teología de la salvación, y podamos conocer toda la teología en su contexto y poder hablarla, si nosotros no tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, no le hemos conocido. Para mencionar las cosas, no somos salvos. Porque la salvación viene con una conexión con el Hijo, con el que dio la vida por nosotros. Por lo tanto, ¿se acuerdan del pasaje del Antiguo Testamento? Yo pongo 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Escoge la vida. El pueblo no escogía la vida, porque no podía escoger la vida. La vida nunca iba a escoger el pueblo, porque el ser humano es un ser caído. Pero no estaba aludiendo a que nosotros teníamos la potestad de dirigir la vida, sino que estaba aludiendo a aquel que sí podía dar la vida, que es Cristo Jesús. En Él está la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que cada vez que el Señor habla, a través de su palabra, a través de su escritura, nos está amplificando, mostrándole la presencia de su Hijo amado. Por eso el pueblo de Dios se erraba, porque decía que en ella estaba la vida, pero si ellos pudieran decir que en ella está la vida, podían conocer al Mesías. Por lo tanto, no conocieron al Mesías, erraban en las escrituras y Dios les advirtió: si ustedes
pudiesen entender las Escrituras, me pudiesen haber conocido a mí, que soy el que está, el que refleja las Escrituras. Tanto el pueblo de Dios tiene un pueblo con los ojos cegados. Y nosotros ahora, para usar este mensaje, no me quiero extender mucho en esta doctrina, pero a mí me encanta lo que es, digamos, este panorama. No me quiero extender mucho y quiero usar este mensaje que puedo encontrar los 3 puntos que yo quiero dar. Y los 3 puntos ya los voy a decir. Uno es la justificación, otro es la santificación y otro es la glorificación. Son 3 puntos que digamos que parecen similares, pero no lo son. No son iguales. Los 3 tienen un concepto diferente. Y los 3 muestran y nos van a entender si realmente nosotros somos salvos. ¿Me explico? Si si vamos a leer Efesios 2, y vamos a ver la condición del hombre, pero también vamos a ver esa redención. Y nosotros después nos vamos a ir al pasaje de Romanos 5, porque yo quiero mostrar también en el pasaje de Romanos 5 cuál fue la función del primer hombre, qué logró el primer hombre y qué logró el segundo. Digamos que no fue segundo. La Escritura dice el primer Adán y el segundo Adán, pero realmente no fue el segundo Adán, sino que el primero era una tipología del que había de venir. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no necesitó que el hombre pecara o cayera para redimirnos con ese plan de salvación. Él ya se había decretado todas las cosas. Eso también tenemos que entenderlo, pero no me voy a meter en ese asunto, sino que vamos a leer Efesios 2. Efesios 2 dice: Él le dio vida a ustedes. Yo estoy leyendo la versión de las Américas, capaz que cambie un poco, ¿no? Dice: y Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y Él nos dio vida estando muertos en nuestro delito y pecado. Yo quiero detenerme en esta parte, no quiero amplificar esto, pero muchas veces en las iglesias nosotros pensamos, o muchos creen, que nosotros tenemos esa decisión de poder elegir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es explicado mucho, y no es tanto de maldad o mal, pero las Escrituras no nos enseñan que nosotros tenemos la potestad de elegir al Señor Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Una persona muerta puede decidir? ¿Una persona muerta puede elegir a Dios? Acuérdense que el Romano dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay ni uno, ni siquiera uno, que busque al Señor. Somos enemigos por naturaleza, no porque hemos pecado, sino que nacimos en pecado, por lo tanto somos enemigos del Dios. Enemigo del Dios creador de todas las cosas. Enemigo de nuestro Dios, aquel que nos creó, que nos formó, pasamos a ser enemigos. Increíble, pero es cierto. No podemos hacer nada por nuestro Dios. ¿Quieren amplificar más el tema? Cristo, en una ocasión, se le dijo: Señor, aquel al que ama está enfermo, está agonizando, hablando de Lázaro. Y el Señor que dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y uno de los propósitos que quiero mostrar de lo que es la salvación y la gracia de Dios es para su gloria. Gracias. Para su gloria. No es porque nosotros nos merecemos ni nada, es para su gloria. Él nos salva para su gloria. ¿Cuál es el propósito también de su salvación? Es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, que estaba determinado desde ahora, desde ayer, no, desde antes de la fundación de los siglos. No existía nada cuando Dios creó el plan. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner más atención en las Escrituras y poder comprender que lo que Dios decretó se cumple. Hay una gracia especial para los que son salvos. Y hay una gracia que, digamos, esa gracia de misericordia que Dios tiene para con todos, y es la gracia en la cual todos vivimos. Esa gracia que Dios permite
que caiga la lluvia sobre buenos y justos. Esa gracia que Dios nos da de permitirle a todo abrir nuestros ojos. Esa gracia que Dios da, que restringe de alguna manera el pecado. Porque si Dios no actuara y no restringiera el pecado, esto sería un caos. Esto sería un caos. Y si Dios no sustenta todas las cosas, como muchos dicen que Dios creó y los dejó, si no fuese Dios sustentando todas las cosas, esto sería un desastre y no existiríamos. Porque todas las cosas las sustenta con su poder. Y nada se escapa de su presencia. Él todo lo sabe y todo lo puede. Él hace crecer, Él hace volar las aves del cielo, Él hace crecer los árboles. Él crea los tornados. Él hace todo. Él es el Dios todopoderoso. Sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Ya habíamos hablado anteriormente que Él lo sustenta todo. En este caso, en el libro de Efesios quería mostrar la condición del hombre. Dice que conforme en el Efesios leemos de nuevo. Él nos dio vida a ustedes, estando muertos en delitos y pecados, en las cuales anduvieron en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Miren que acá está el otro propósito. El propósito de la santificación. En otros tiempos vivíamos desordenadamente en las pasiones de nuestra carne. Acuérdense que esta carta es para el creyente. Ya habían escuchado el Evangelio y Pablo les manda la carta, como toda carta que es de exhortación y enderezar sus caminos para mostrarles cómo deben de caminar. En otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y de la mente, y de la mente. Muchas veces decimos, nosotros no hacemos nada malo, nosotros no estamos en este o el otro, pero nuestro campo principal, nuestra batalla principal, nuestra forma pecaminosa de ser nosotros está en la mente. La mente es el campo de batalla. En la mente se producen las peores atrocidades de nuestra vida. En nuestra vida. Con la mente nosotros matamos un pueblo. El corazón nuestro es, si lo dejamos y nos guiamos por nuestro corazón, ahí encontraremos las profundidades más profundas de la vida. Las maldades más puras pueden salir del corazón del hombre. Por eso el hombre no puede elegir a Dios. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos esa redención que vino por parte de su Hijo Jesucristo. Y dice así, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, que los que son ahora, que los que no tienen a Cristo, son hijos de ira. Los que no aceptan a Jesucristo o aún no lo han aceptado, son hijos de ira. Son hijos de ira. Nosotros, por más que nosotros podemos usar ir a la Biblia y poder buscar el concepto de que Dios nos conoció de antemano, ¿cierto? Pero hasta que nosotros no escucháramos el Evangelio y le aceptáramos, éramos hijos de ira. ¿Cómo es posible eso si Dios nos salvó de la fundación del tiempo? Pero usó un medio, y ese medio es el Evangelio de Dios. Y nosotros, cuando nosotros queremos convencer con nuestras propias palabras a las personas, no vamos a lograr nada, sino que el Evangelio es el que va a convertir a las personas, porque es poder de Dios para transformación. Gracias, Señor. Gracias. El Evangelio es el poder de Dios. Y por medio de él las personas van a venir. No hablemos tantas cosas, hablemos de lo que hizo Cristo en la cruz, del poder que hay en él para aliviar el alma. Porque es lo que hace. Él sacia toda necesidad espiritual. Lo que no encontramos en otro lado, lo que no puede lograr ningún médico, ninguna persona de este mundo, lo hace Dios posible. Hace que nosotros nos reconciliemos con nuestro Creador. Por medio de él. Increíble, increíble. Pero Dios, en el 4, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor, que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, por gracia son. Hablemos de una cosa que esto lo tenemos que tener en claro. Tanto como la justificación, la santificación y la redención, nuestro cuerpo, la glorificación, provienen de Dios las tres cosas. Y yo quiero que eso quede claro, que las tres cosas provienen de Dios. No hay una cosa que depende de nosotros. Las tres cosas provienen de Dios. Y no estoy anulando la voluntad del hombre, porque el hombre tiene voluntad para acceder a cumplir esas cosas. Pero esa voluntad la pone Dios también, porque Él pone el hacer y el querer en nuestra vida. Inclusive más, en las obras que le andamos nosotros, nos puso Él de antemano para que anduviéramos. O sea, es clara las Escrituras en el tema de la salvación. Es clara, es clara, es clara. Nada proviene de nosotros. Pero yo quiero que usted se quede con eso, que nada proviene de nosotros. ¿Por qué quiero que? Porque yo quiero transmitir esto a lo práctico. Porque una persona que no tiene esto, que proviene de Dios, y no refleja esto, digamos que no ha conocido a Dios. No, Señor. Porque las tres vienen de Dios. ¿Me explico? Las tres. Una dejamos atrás porque la espera del resultado de estas dos, ¿no? Que es la última, que es la glorificación. Nuestros cuerpos piden por eso. ¿Qué es lo que espera la iglesia? El gran acontecimiento es el arrebato, es nuestro cuerpo transformado. El cristiano verdadero gime por la condición en la cual es. Es un ser, nuestro cuerpo está en corrupción. Hasta el día de que Dios nos dé un cuerpo nuevo. Aleluya, Señor. Por eso está la lucha de Pablo. Cuando dice que no puedo hacer el bien que quiero, sino que hallo en mal el bien. Pero gracias a Jesucristo, dice. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Porque con la mente sirvo al Señor. Más con el cuerpo al pecado. Pero ¿qué se da al pecado? El cuerpo no. Ya el cuerpo es el que necesita ser transformado. Porque estamos inclinados a pecar. Estamos inclinados a pecar. Inclinados a pecar. Nacimos con una inclinación, nacimos torcidos a pecar. El Señor nos dio ese privilegio de poder nosotros conocerle. Poder tener esa amistad nuevamente, esa reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su voluntad, para que nosotros, en Cristo Jesús, que es importante, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviéramos en ella. Y este es el versículo que yo usé, este pasaje de las Escrituras que usé para explicar los tres puntos que consiste a esa gracia, a esa salvación. Que la salvación es muy amplia. No es otros tres puntos. En la salvación encontramos muchísimas cosas. La elección de Dios, el libre albedrío, muchísimas cosas. Que no las vamos a hablar ahora, pero encontramos muchísimas cosas. Pero para esto nosotros tenemos que irnos al meollo de todas las cosas, al principio. Y no voy a ir al Génesis, sino que voy a ir a Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5. Y ver las dos figuras, tanto como en Adán, tanto como que había de venir, que es Cristo Jesús. Y yo quiero enfocarme en el 12 primero, luego vamos a estar leyendo lo que causó esto, ¿no? ¿Qué causó en nuestras vidas
el sacrificio de Cristo. Y dice, por lo tanto, dice, por tanto, en el 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, como dijimos hoy, no es porque nosotros hayamos pecado, sino que nacimos en pecado. El pecado de Adán fue transmitido a toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros nacemos en pecado. Somos formados en maldad, somos formados en pecado. Venimos ante el mundo siendo pecadores. Crecemos en pecado. Pues ante de la ley, dice el 13 sigue, ante la ley había pecado en el... Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó de Adán hasta Moisés, y aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Abraham, la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Nosotros leemos que la Escritura dice el primer Adán y el segundo Adán, pero el primer Adán no era más nada menos que la figura de aquel Adán verdadero, aquel que había de venir, aquel que iba a tomar nuestro lugar. Y eso ahí vemos el determinado consejo de Dios. Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas. El plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado desde antes de la fundación de los tiempos. Y eso lo podemos ver en el discurso de Hechos, en Hechos 2, el discurso de Pedro, cuando dice que Cristo vino con el determinado consejo el determinado consejo de Dios, el cual fue determinado para morir en manos de los gentiles. O sea, ahí vemos dos verdades. Vemos que Dios determinó en un momento de la historia mandar a su hijo a morir. Pero vemos la otra gran verdad, que los que mataron al Hijo de Dios eran culpables también. ¿Cómo puede ser esto? Hay cosas que nosotros desconocemos porque nuestra mente no está, pero todo lo que dice la Biblia, todo lo que proviene de Dios es bueno. Por lo tanto, Dios mandó a su Hijo a morir, porque el propósito del Hijo era morir por nuestros pecados. Pero los que lo mataron eran culpables. Y muchos dirán, bueno, pero si Dios determinó que muriera el Señor, si los que lo mataron eran instrumentos nada más. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos responsables de nuestros actos. Y yo quiero aplicar eso a la salvación, en un sentido contrario. Que la salvación no es que nosotros seamos responsables. La salvación dice que viene toda de Él. Por lo tanto, tiene que producir todo en nosotros lo que es el concepto de la salvación. Y esto es para que nosotros nos examinemos y para que no agarremos un punto de la salvación, un punto de cierta doctrina y hagamos una doctrina total, cuando esa doctrina se abre como un abanico. Y en este sentido yo quiero dice así, y vamos a seguir leyendo, el cual es figura de que había de venir, pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más por la gracia de Dios, que es el don, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos, abundó para los muchos, la gracia de Dios. Y quiero ir directamente a lo que es la justificación. Y quiero dar el concepto de lo que es la palabra justificación. La palabra justificación viene de declarar justo, perdón de culpa de Dios, declarar justo al pecador sobre la base de los méritos de la justicia de Cristo. O sea que Dios nos liberta de esa culpa, nos liberta de ir al pecado, nos declara justo. O sea, que la muerte, cuando Cristo murió en la cruz, y no solo cuando murió en la cruz, sino cuando resucitó, y eso lo vamos a ver después, porque muchos tienen el concepto, Cristo murió y nos declaró justo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, dice Pablo en el capítulo 15 de Corintios. Por lo tanto,
la muerte y la resurrección, digamos que la tenemos que unir en este plan. Si Cristo, cuando Cristo murió y nosotros le aceptamos como Salvador, digamos que ahí Dios nos justificó, nos declaró justos por los méritos de aquel que tomó nuestro lugar. La palabra de Dios en San Juan dice que todo aquel que cree en Él le dio potestad de ser hijo de Él. El que cree en Él. Si nosotros creímos en aquel el cual la Escritura hablaba que había de venir, el cual que iba a cargar el pecado, nosotros Dios nos declara justos, somos justos delante de Dios. Y esa justificación no la saca nadie. Una vez que Dios nos justifica, nos justificó para siempre. Y hay montones de versículos el cual declara que Dios nos justifica, nos salva de ese día, de esa ira. ¿Y de qué ira nos salva? Bueno, de su ira. Acá en el capítulo 5 mismo, pero en el versículo 9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo. ¿De qué ira nos salva? De la ira de Dios. Él nos justifica, o sea que la muerte de Cristo, esa propiciación, ese derramamiento de sangre de Cristo, hizo posible apaciguar esa ira de Dios. Estaba a la altura, era necesario que Cristo, que Dios mismo encarnara para que ese apaciguamiento de Dios sea completo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, y no me quiero ir, el pacto que había hecho Dios con el pueblo era de matar animales, el sacerdocio antiguo, y que esa sangre de los animales cubría el pecado del pueblo. Y a su vez tenía que hacer otro sacrificio anual en memoria de todos los pecados del pueblo. Pero este sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue perfecto. Y ahí se acabó el sacrificio. Porque Él es el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, una vez que nosotros aceptamos ese sacrificio, aceptamos ese derramar de sangre de Cristo, somos justificados. Cristo nos justifica. Cada vez que nos ve a nosotros, ve la sangre de Cristo que nos justificó. Sin sangre no había salvación. Esa palabra sangre en muchas versiones se está quitando. Sin sangre no es posible que nosotros agrademos a Dios. Tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio a su vez tenía que ser perfecto. Y ese sacrificio a su vez de ser perfecto tenía que ser un sacrificio que esté a la altura del estándar de nuestro Señor. Y ese sacrificio nada más y nada menos lo tenía que hacer Dios mismo. Dios mismo. Porque ¿qué podía apaciguar la justicia de Dios? Si no era algo que estuviera a la altura de esa justicia. Solo Dios puede hacer posible eso. Solo Dios, solo Dios. Por lo tanto tenemos muchos versículos donde podemos nosotros, el capítulo mismo 5 de Romanos, en el primero dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria en Dios. Y así muchos pasajes, Romanos 3:24 nos habla de esa justificación. Somos justificados por los méritos de Cristo. Somos justificados por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Por el único que podía obrar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Porque el primer Adán, cuando se le dio la potestad a todo aquel en la tierra, no pudo obedecer a Dios, sino que una desobediencia solo que tuvo, Dios lo incluyó. Y toda la raza humana que nace en pecado. Toda la raza humana que nace, todo ser humano nace en pecado. Clamando por un Salvador. Pidiendo a grito un Salvador. Como así clama y gime la tierra. Y todo lo que hay creado gime por esta redención.
Y Dios, al aceptar a Cristo Jesús, Él nos introduce un espíritu, el cual clama a Dios por nuestra redención. El Espíritu Santo que poseemos nosotros es el que nos lleva a toda verdad. Ese espíritu es Dios mismo en nosotros. Nosotros tenemos que lograr comprender. Pero ahora, dentro de la justificación, saltamos a la santificación. Y la santificación no es más ni menos que la justificación, solo que es un concepto diferente, pero no se separa de la justificación. Porque la santificación es clave para saber si tú fuiste justificado. Y la santificación es simple, la palabra santificación, pero viene de la palabra santo, que quiere decir apartado de o para algo. Pero el concepto que se usa en Efesios, que se usa en Romanos, que se usa en santificación, es una santificación que es, digamos, el proceso del cristiano de caminar. Yo, por ejemplo, aquí anoté y dice, es el proceso del creyente en su crecimiento espiritual. En el presente, o sea, fuimos nosotros justificados, ¿no? Fuimos justificados por Cristo. Pero la santificación muestra el hoy, el día a día. Es un proceso por el cual Dios me ha transformado, me va transformando poco a poco a la imagen de Cristo. Eso es la santificación. La santificación no es la misma que la de ayer. No es la misma que la de ayer. Todos los días debemos de santificarnos. Porque el cometido de la santificación es un proceso de llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no mostramos ese proceso en nuestra vida, que es un proceso que se apega a la justificación, difícilmente, por no exagerar, por no decir mal, somos cristianos. Porque vuelvo a la base principal. No es el conocimiento que nos va a salvar, intelectual. El conocimiento tiene que estar. No es el conocimiento intelectual de nuestro Señor Jesucristo que va a salvar, sino una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y la santificación muestra esa relación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La santificación es el proceso del creyente, de que día a día muere al pecado. Amén, gloria al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Nosotros caminamos y nos santificamos, todos los días morimos al pecado que mora en nosotros. Somos pecadores, Dios nos justificó. Por lo tanto, estamos justificados en Cristo. Pero por lo tanto, nosotros debemos santificarnos, porque vivimos en un cuerpo que es inclinado a buscar lo que es contrario a las cosas de Dios. Es una batalla que se crea en la mente. Los pecados más horribles, lo dije al principio, son los que están en la mente. Por lo tanto, si el espíritu que fue introducido por Dios, si es que somos nacidos de nuevo, va a batallar en la mente por esos pecados que somos inclinados o deseados, y va a vencer, porque vamos a ir caminando todos los días en santidad, conforme a sus mandamientos. Vamos a ir leyendo su palabra, vamos a orar, vamos a depender de Él, vamos a buscar más de Él. Y la obra que hace el Espíritu en nuestra vida es que menguemos nosotros para que el Espíritu de Dios, para que el reflejo de Dios resalte en nuestras vidas. Y sea Él el que tome el control y dominio en nosotros. Romanos 6, 19, vamos a leer un poco de lo que es la santificación. Romanos 6, 19. ¿Qué lo lee? Romanos 6, 19 al 22. Romanos 6, 19 al 22. Esto es muy importante. Leo.
Romanos 6, 19 al 22, bien alto que lo lee. Yo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para inquietud presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inquietud. Así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas que las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. Como fruto, la santificación. O sea, que en otras palabras, la santificación nos libra del pecado. La justificación nos libra del pecado. Pero la santificación nos libra del poder del pecado. ¿Me explico? La justificación nos libró del pecado, de la paga del pecado, de la muerte eterna. Pero la santificación nos libra del poder del pecado. Estamos en un mundo caído. Estamos en cuerpo. El Espíritu mora en nosotros en vasos de barro. Si nosotros descuidamos un tiempo de la lectura, descuidamos la oración, descuidamos, ¿qué pasa con nosotros? ¿No caemos? ¿No nos bajoneamos? ¿No nos desviamos? ¿No entramos a pensar otras cosas? ¿No le damos más importancia a otra cosa? Obvio que sí, porque nuestra naturaleza ya es así. Pero el que habita, en el cual el Espíritu habita en la persona que es guiada por el Espíritu, alimenta la parte espiritual y hace morir la parte de la carne, digamos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la justificación nos libra del pecado, ¿no? Nos justifica. Pero la santificación nos libra del poder que tiene el pecado. Que el pecado aún está. Ahí a la esquina está el pecado. Ahí a la vuelta, al salir está el pecado. En el celular está el pecado. En la televisión está el pecado. En todos lados está el pecado. En nuestras mentes está el pecado. En nuestras mentes. Conforme nosotros pensamos muchas veces, si no tenemos el Espíritu, eso es lo que somos. Gracias a Dios. Por eso dice Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque ¿qué seríamos de nosotros sin Él? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiese aparecido en nuestras vidas y no hubiese salido a nuestro encuentro? Lo que pensamos era lo que es. Ahora lo que nosotros pensamos cambia, porque por la mente sirva a nuestro Señor Jesucristo. Nos alimentamos de su palabra. Y el cuerpo ya sabemos, está doblegado al pecado. Pero como dice la Escritura, golpeo mi cuerpo y sacrificio y sigo adelante. Y sigo adelante. Y el otro punto que quiero dar, para no extenderme, es el punto que es resultado de estas dos, que es la glorificación. Y si la glorificación es el que me libra, y ahí recién me libra de la presencia del pecado. Recién ahí vamos a ser libres de la presencia del pecado. Recién en la glorificación vamos a ser libres de la presencia del pecado. Miren que estoy dando 3 puntos de un abanico de cosas, pero de un mundo de cosas a la cual podés profundizar mucho más en esto. Pero esos 3 puntos que están solo en la justificación, que acarrea la santificación y la glorificación, ya podemos comprender la obra de nuestro Señor en nosotros y qué nosotros somos y qué no somos nosotros. Como muchos dicen, no me quiero meter en más, pero la glorificación en la Escritura
En el término glorificación generalmente se utiliza para Cristo o el pueblo de Dios. La glorificación de Cristo se reveló especialmente a la hora de su sufrimiento en la cruz. Juan 12:23. Y en su resurrección con un cuerpo transformado de poder, gloria e inmortalidad. Eso es la glorificación en Cristo. Por eso es importante la resurrección. Por eso no podemos decir que la muerte solo nos justificó, nos salvó. Su resurrección confirmó que esa justificación sea posible. Su resurrección confirmó que nosotros caminemos en santificación, en santidad. Porque era necesario que el grano de trigo cayera en tierra para que muchos, para él ser primicia de muchos que han de levantarse y estar un día con el Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y ese es el propósito. Ese es el propósito. El propósito de la salvación es para su gloria. Es para reunir todas las cosas en el amado, en Cristo Jesús. Estamos en el plan del Señor. Desde antes de la fundación. No es mérito de gloria, de honra. Desde antes no existíamos y ya estamos en los planes del Señor. Ya estaba en los planes del Señor que aquí había un recinto donde se adorara al Señor. Ya estaba. Gloria, gloria, gloria. Increíble, no había nada, no existía. Y ya estaba determinado que este lugar se iba a predicar la palabra del Señor. Gracias, Padre amado. Y que estos olvidados, como decía el devocional, fueran los que transmitieran ese mensaje Bendito. en este lugar. Somos olvidados sí, por el mundo, pero somos conocidos de antemano por nuestro Señor Jesucristo, que hace todas las cosas posibles, que sustenta con su poder la humanidad, la tierra y todo el universo. Es creador de la tierra y de los cielos. Y todo, absolutamente todo lo que hay. A ese Señor servimos nosotros. Gracias, Señor. Al soberano. Al que no se olvida de lo suyo. Al que un día Él vendrá y los que estemos vivos seremos transformados. Y los que murieron también serán transformados al salir de su tumba con cuerpos glorificados como el de Cristo. Y ahí, recién ahí, no habrá pecado en nosotros. No habrá pecado en nosotros. Gracias, Señor. La glorificación es la etapa final de la salvación personal y cumple con el propósito de Dios de conformar a cada creyente a la imagen de Cristo como humanidad perfecta. Romanos 8:29. ¿Quién lo lee? Romanos 8:29. Romanos 8:29. Y buscamos después Colosenses 1:27. Y estos son simplemente dos pasajes de cada uno de los cientos de pasajes que hay. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito del creyente? Llevar, como dijimos, la justificación, la santificación, llevar al creyente a ser paso a paso cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Pero la glorificación es el acto culminal, donde todo creyente va a tener un cuerpo transformado al igual a Cristo. Y como dijimos que el grano debe caer en tierra para que Él sea el primogénito de muchos de los que han de levantarse. El Señor es bueno con nosotros. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Recuerden una cosa, que no proviene de nosotros esto, proviene de Dios. Y si proviene de Dios, tanto la justificación como la santificación
es un hecho que tiene que realizarse en nuestras vidas. Porque si nosotros podemos gastarnos y decir que somos salvos, también podemos gastarnos y decir que somos día a día santificados y que día a día nosotros conocemos más al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a culminar con un pasaje que queda en Filipenses para mostrar cuál es ese caminar que nosotros tenemos, ese reflejo de esa santificación que debe de haber de nosotros. Y vamos a usar la carta de Filipenses porque es una carta práctica, no es tan doctrinal, aunque contiene el pasaje más doctrinal cristológico que queda en el capítulo 2 mismo que vamos a leer, donde Cristo muestra su humanidad y también se muestra como Dios al despojarse de su gloria. ¿Recuerdan ese pasaje? Cristo despojándose de su gloria, haciéndose un hombre, humillándose a tomar forma de hombre. Ese es el pasaje que se encuentra, cristológico, que se encuentra en Filipenses. Pero leemos el pasaje que dijimos, Colosenses 1:27, que dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien. Amén. 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 Propósito. Hay muchos pasajes más. Romanos 8:23, 1 Corintios 15, 51, 57, Filipenses 3, 20, 21, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que confirman lo que es la glorificación. Pero una de las cosas que yo les decía al principio es que sin su resurrección nada se podía. Y Pablo nos dice en la carta de Corintios 15, llamo Corintios 15, para abordar el tema de la resurrección, que no la podemos dejar solo anunciar su muerte, su resurrección, nada se puede haber completado. Y digamos que en el 15:12, ¿no? ¿Sí? En el 15:12 nosotros podemos empezar a tener este diálogo de Pablo, que dice así, 15:12. 15:12. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos, habían algunos que decían que no había resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea que si Cristo no había resucitado, ¿qué sería nuestra predicación? Vana. Porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó, el plan que determinó desde antes de salvar y reunir todas las cosas en Cristo, no se llevaría a cabo. Por lo tanto, la resurrección confirma la justificación, y confirma nuestra santificación, y confirma nuestra glorificación. Porque Él es el primogénito de muchos de los que han de resucitar. Nosotros tenemos que comprender esa parte. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Increíble. Si no hubiese resucitado, estaríamos nosotros ¿qué? En nuestro pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. ¿Cómo? Si no resucitamos nosotros, si no somos glorificados, entonces los que murieron también están perdidos. No había perdón de pecado.
No existiría. Y una de las cosas la cual las personas no comprenden y lo llaman locura es cuando uno habla de que Cristo resucitó. En todas las religiones no hay ninguna religión que su Dios haya resucitado. Cuando Pablo se acercó a los atenienses que lo empezaron a escuchar, porque él usó uno de los lugares que estaba vacío, y decía, yo no he conocido. Cuando escucharon predicar que el Hijo de Dios había muerto y resucitado, le dijeron, basta. Ah, estás loco, Pablo. Estás loco. Estás loco. Estás loco, Pablo. Y no extraña que a nosotros nos digan loco por querer en alguien que murió y resucitó. No, no extrañe. No extrañe. No extrañe que nos digan loco a nosotros. Por confesar a un Señor que hace más de 2000 años caminó en la tierra, fue alzado en una cruz, murió, pero que al tercer día salió victorioso de su cruz. Gloria a tu nombre, Señor. Y Gloria ese a es el Dios. poder del Gracias, Evangelio. Padre. Y ese es el poder Gracias, que Jesús, el gracias. Evangelio Gloria a tu produce nombre. vida en aquellas Oh, personas que santo escuchan. eres. Muchas Gloria a personas Dios. van a aludir a ese mensaje. Oh, sí. Muchas personas van a aludir. Porque ancho es espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos escogerán ese camino. Pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que lo hallarán. Y pocos son los que lo hallarán. ¿Y cuáles son los que van a hallar? Los que son del Señor. Gloria a tu nombre. Y a nosotros no nos llamó a juzgar y a decir quién es salvo, que no, sino que nos mandó a predicar el Evangelio de poder, Gloria a Dios. el Evangelio que transforma las vidas, el que puede salvar a nuestra familia, el que puede salvar al vecino, el que puede salvar al que está drogándose en la esquina. Gloria a Porque a Dios. lo vil, a lo más vil, a la escoria más inmunda, a eso vino a salvar el Señor, para avergonzar a aquel que se cree sabio. Por lo tanto, de nuestra boca pueden salir palabras de vida. ¿Y esas palabras de vida cuál es? El Evangelio. Gloria a El Dios. Evangelio. El Evangelio es el que salva. El Evangelio que predicó Pablo es el que salva. El Evangelio que predicó el Señor Jesucristo es el que salva. El Evangelio que predicaron los apóstoles es el que salva. El Evangelio que predican los que creyeron en su palabra, el de Jesucristo y de los apóstoles y de los profetas, es el que salva. Señor, tenga misericordia con nosotros y podamos comprender esta verdad. Es tan profunda pero es clara a la vez. Que simplemente vimos 3 puntos de lo que es la salvación. No hablamos de libre albedrío, no hablamos de la elección de Dios, no hablamos de eso, no tocamos nada de eso. No hablamos de eso. Solo 3 puntos dimos de lo que es la justificación. Y en esos 3 puntos que provienen de Dios, que eso queremos recalcar, provienen de Dios. Por lo tanto, si la justificación nosotros creemos que somos justos y somos salvos, la santificación, que proviene de Dios, tiene que hacerse visible en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Me explico? Si la santificación no se hace visible en nuestra vida, dudo que tu confirmación de la justificación sea cierta. No has conocido al Señor, porque el conocer al Señor te lleva a tener una relación y una comunión con Él. Y tener una relación y una comunión con Él es cambiar de actitud. ¿Y sobre qué tenemos que cambiar? Hacia nuestro hermano. Amén. En amor, en tolerancia, en empatía, en paciencia. Amén. Gloria a tu Reflejar nombre, eso. Señor Jesús. Gloria a tu Filipenses. nombre. Y culminamos con este pasaje. Gracias, Amén. Señor. Filipenses. Y elegí Filipenses, porque como dije, es una carta práctica. Y Pablo no tenía mucho que decir a los filipenses, sino que dar gracias por los filipenses. Y no solo eso, sino que los filipenses estaban sufriendo persecución. Y en medio de la persecución era cuando más y más su santificación se veía y se reflejaba hacia los demás. Más se mostraba la imagen de Cristo. Por eso muchas veces nosotros pensamos que las tribulaciones, los problemas,
son producto de la vida, son producto de cada me está pasando, y muchas veces porque Dios está apretando la clavija de alguna manera para que le guste más a Él. Y dentro de esas preocupaciones cuando más nosotros conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque con nuestras propias fuerzas ya no podemos hacer nada. ¿Y a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a buscar ayuda? El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llegar mi yugo, que es rápido, liviano y ligera es mi carga. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados. La tribulación produce un apego más a las cosas del Señor. Y estos cristianos estaban recibiendo persecución. Por lo tanto, Pablo dice, porque ustedes, en el primero empieza en el 1.29, que está arriba del... Dice, porque ustedes Filipenses, ustedes se les ha concebido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea, que era una bendición. No solo se le ha concedido creer en Él, sino sufrir. Es increíble por Él. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oye que está en mí. Teniendo el mismo conflicto que Pablo tenía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué estamos haciendo mal? Decía un hermano ayer en la moto. Hablando de otro tema. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros? Porque si estos hermanos, tuvieron la persecución que tuvo Pablo, tuvieron pasando conflictos, y reflejaban más a la imagen de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que de alguna manera u otra no estamos recibiendo esa persecución. Sí podemos estar recibiendo una persecución ideológica y nos están bombardeando por todos lados, que muchas veces nos quedamos callados. Pero esta persecución, literal. Es como si alguien viniera y te dijera, no, acá no se predica más, acá no va más, acá esto y lo otro. ¿Vos qué vas a hacer? Y se formara una batalla campal en todos lados, en persecución con los cristianos. Y padeciera de vituperio y esto y lo otro, y te digan esto y te digan lo otro. Y te pongan trabas para que vos no te congregues, para que no uses la Biblia. O sea, ¿qué haríamos nosotros? Tal vez buscaríamos más al Señor. Tal vez. O no. O tal vez nos alejaríamos. Y no nos alejaríamos porque pasa esto. Nos alejaríamos porque ya estábamos lejos. Dice en el 2, por tanto, si hay algún estímulo, y a mí me gusta usar esta así, por tanto si hay algún estímulo, porque no quiero decir, ya que usted es esto, ya que usted es lo otro. Porque el concepto acá no es solo agarrarse, yo ya estoy lo otro. El concepto es, si hay un estímulo, y la palabra estímulo se refiere, acá en este caso dice, si hay un estímulo en Cristo, y ese estímulo es hacia el otro, hacia la otra persona. El amor hacia la otra persona. Digamos que ya que hay estímulo en Cristo, si hay algún consuelo, ya que hay consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, ya que hay comunión en el Espíritu, si hay algún efecto y comprensión, ya que hay un efecto y comprensión, haga completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unido en espíritu, dedicado a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo y por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes. Considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Gloria. para la gloria del Padre. ¿Y cómo van a confesar? ¿Y cómo van a ver eso? Cambiando Gracias, nuestra Jesús. actitud. Gracias. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que haber en nosotros. Misericordia. Aleluya, Señor. Santificación todos los días. Ayúdanos, Señor. Maravilloso eres tú, Santificación Señor. todos los días. Aleluya. Morir a nuestro yo. Morir al pecado. Morir al pecado. Gloria. Santificarnos ante nuestro Señor Jesucristo, Gracias. que ya nos justificó Amén. Gracias, Jesús. en un acto pasado, ayer en la cruz de Calvario, derramando su sangre, Gracias, Jesús. Él produjo esa Esa salvación en nosotros. Santo eres, Jesús. Pero también produjo la sed del querer del cristiano verdadero, que es la santificación. Gracias. Que Dios nos ayude, Gracias. que nos haga comprender su palabra. Aleluya. Y que no seamos solo el intelecto, sino que podamos, Dios mío, llevarlo a la práctica y ser parte de nuestras vidas. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu Padre palabra, Santo, sabemos que que tú hay eres más bueno, contenido, que tú no quieres Gracias, hablar más. Señor. Pero esta hora, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, porque tú Gracias. nos revelas tu verdad a nosotros, Gracias, Padre. Señor, que en otros tiempos estábamos muertos en nuestros delitos y Gracias, pecados, Jesús. pero tú nos diste vida justamente en Cristo Jesús. Gracias, Muchísimas Padre. gracias Gracias. porque tú hiciste ese, Gracias, tú hiciste ese posible, ese ministerio de la reconciliación. Gracias. Que antes éramos, Padre amado, totalmente apartados de tu gloria, mas ahora nos hemos Gloria a tu acercado nombre, por medio de tu Señor Hijo. Jesús. Muchísimas gracias por darnos esa entrada a ti. Gracias por salvarnos de esa Gracias, condenación Padre. eterna, Señor. Gracias, Cristo, Gracias, por gracias, pagar en la gracias, cruz gracias. lo que merecíamos Gloria a nosotros, tu Señor. nombre, Señor. Muchísimas gracias, Precioso Padre. eres, Oh, maravilloso. Señor, cuál grande es tu Gracias, nombre. porque tú eres Cuál grande es tu precioso, nombre en grande, toda la tierra. majestuoso, Oh, Señor. Señor, tú que viste, Padre amado, que sabes todas las cosas, Señor. Y que aun cuando el hombre cayó, como dice el salmista, Gracias, Jesús. ¿quién es el hombre Gracias, para que Señor. tú Gracias. le visites? Gloria a O el tu Hijo Dios. del Hombre, Santo eres Señor, tú. para que te acuerdes de él. Gracias, Señor Oh, Jesús. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque no podemos entender Gracias. muchas cosas, pero por Aleluya. medio de la fe te Santo alabamos y eres. te bendecimos. Y exaltamos tu nombre porque sabemos que tienes el control de todas las cosas. A ti te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Precioso, Y amén. maravilloso eres tú. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor.